El ejercicio 28 nos dice, el nivel de intensidad de una orquesta es de 85 decibeles. Un solo violín alcanza un nivel de 70 decibeles. ¿Cómo es la intensidad de sonido de la orquesta completa en comparación con la del violín? Bueno, nos están dando de dato el nivel de intensidad de la orquesta, que es de 85 decibeles. Para eso entonces, primero vamos a plantear cómo es la fórmula del nivel de intensidad de sonido, que es esta, y la vamos a igualar a ese valor para calcular la intensidad de sonido de la orquesta. ¿Sí? Entonces, tenemos que el beta de la orquesta va a ser igual a 10 por el logaritmo de la intensidad de sonido de la orquesta dividido la intensidad de referencia y 0, y esto lo igualamos a 85 decibeles. Luego pasamos el 10, que está en este lado multiplicando, al otro miembro pasa dividiendo y nos queda 85 dividido 10, lo cual nos queda como 8,5. Y ahora, para despejar lo que hay dentro de la función logarítmica, colocamos 10 elevado a la 8,5, porque recordamos que acá la función logarítmica es en base 10, es como si tuviéramos un 10 en ese lugar que no se lo coloca, pero que está, y entonces para despejar lo que hay dentro del logaritmo se debe pasar este 10 al otro miembro y elevarlo a la potencia de lo que tenemos aquí. Bien, entonces ahora queremos despejar la intensidad de sonido de la orquesta, pasamos esta intensidad de referencia, la pasamos multiplicando al otro miembro y nos queda de esta forma. Bueno, entonces reemplazamos los valores que tenemos para calcular la intensidad de sonido de la orquesta. Tenemos 10 elevado a la 8,5 y lo multiplicamos por 1 por 10 a la menos 12 watts por metros cuadrados, que es la intensidad de referencia. ¿Sí? Y nos queda entonces que la intensidad de sonido de la orquesta es de 3,16 por 10 a la menos 4 watts por metros cuadrados. Ahora lo que hacemos a continuación va a ser determinar, a partir de esta expresión de la intensidad, del nivel de intensidad de sonido del violín, vamos a determinar cuál es la intensidad de sonido del violín, que es esta violín que tenemos aquí, y de esta forma vamos a poder comparar cómo es la intensidad de la orquesta que ya comparamos respecto a la intensidad del violín. ¿Sí? También nos daban de dato que el nivel de intensidad del violín era, es decir, el beta violín era igual a 70 decibeles. Entonces, vamos a despejar la intensidad del violín, pasamos este 10 que está multiplicando dividiendo al otro miembro, y nos queda acá 70 sobre 10, lo cual es igual a 7, como vemos ahí. Bien, ahora para despejar lo que hay dentro de la función logarítmica, que viene a ser esto, tenemos que tener en cuenta que esta es una función logarítmica, es como si tuviera un 10 acá, porque es una función, es un logaritmo en base de 10, y para despejar esto se pasa el 10 al otro miembro y se lo eleva a lo que teníamos aquí. Por eso es que nos queda esta expresión. Bien, entonces ahora continuamos despejando la intensidad del violín, y para eso vamos a pasar esta intensidad de referencia multiplicando al otro miembro y nos queda de esta forma. Ahora, por último, vamos a reemplazar los valores, el valor que tenemos de la intensidad de referencia, que sabemos que es de 1 por 10 a la menos 12 watts por metros cuadrados. Resolvemos esta operación y nos da que la intensidad de sonido del violín es de 1 por 10 a la menos 5 watts. Ahora, como nos piden determinar cuál es la intensidad, cómo es la intensidad de sonido de la orquesta completa en comparación con la del violín, vamos a establecer esta relación. Vamos a dividir los valores de intensidad que obtuvimos. Acá arriba tenemos
la intensidad que habíamos obtenido de la orquesta completa, que era de 3,16 por 10 a la menos 4, y acá abajo la intensidad que obtuvimos al calcular la intensidad del violín. ¿Sí? No ponemos las unidades directamente porque son las mismas arriba y abajo, entonces se cancelan, se hacen 1, y nos queda simplemente este número que es 31,6, de lo cual podemos deducir directamente que la intensidad de la orquesta, la intensidad de sonido de la orquesta va a ser igual a 31,6 por la intensidad del violín. Es como que esto que está acá en el denominador lo pasamos al otro miembro, que sería acá, lo pasamos multiplicando. Entonces esta expresión lo que nos indica es que la intensidad de sonido de la orquesta es 31,6 veces mayor que la intensidad de sonido de un solo violín. En el ejercicio 29 nos dice, teniendo en cuenta que la tolerancia máxima de intensidad de sonido es de 90 decibeles, ¿cuál será el NRR? Este NRR significa nivel de reducción de ruido. Bien, nos pregunta cuál será el nivel de reducción de ruido mínimo de los protectores auditivos acordes para 3 máquinas que generan un nivel de intensidad de 112 decibeles cada una. Bueno, para un planteo general de este problema tenemos que tener en cuenta que el nivel que yo voy a necesitar de reducción de ruido va a venir dado por el nivel de intensidad que generen las 3 máquinas. Acá nos dan el nivel de intensidad de una máquina, pero yo tengo que buscar el nivel de intensidad de las 3 máquinas y restarle el nivel de intensidad de sonido máximo que se tolera, ¿sí? Entonces ahí voy a obtener el valor mínimo del nivel de reducción de ruido que se va a requerir para los protectores auditivos. Bueno, entonces para calcular en primer lugar la intensidad de una de las máquinas, vamos a plantear esta expresión en la cual tenemos el nivel de intensidad de una máquina, el nivel de intensidad de sonido de una máquina que de dato nos daban en el enunciado, que es de 112 decibeles. ¿Sí? Yo quiero despejar la intensidad de sonido de una máquina. Entonces vamos a pasar este 10 dividiendo al otro miembro, nos queda 112 dividido 10, y cuando resolvemos nos queda 11,2. Ahora, para despejar lo que hay dentro de la función logarítmica, vamos a pasar este 10 que estaría aquí, porque como dijimos antes también tenemos una función logarítmica, esta función logarítmica es en base 10, entonces para despejar esto tenemos que pasar este 10 al otro miembro y elevarlo a la potencia de lo que teníamos aquí. Por eso nos queda esto que tenemos aquí abajo, ¿sí? Lo que estaba dentro de la función logarítmica, que es la intensidad de la máquina dividida la intensidad de referencia, igual a 10 elevado a la 11,2. Bien, ahora despejamos la intensidad de la máquina, que nos va a quedar igual a 10 elevado a la 11,2, y este I0 que está dividiendo acá pasa al otro miembro multiplicando, que es lo que tenemos acá. Este I0 es la intensidad de referencia, que como dijimos antes tiene un valor de 1 por 10 a la menos 12 watts por metros cuadrados. Bien, entonces resolvemos esta operación y nos queda que la intensidad de una máquina es de 0,16 watts por metros cuadrados. Pero esto que obtuvimos es la intensidad de sonido de una máquina. Y en el enunciado nos dice que tenemos 3 máquinas, entonces tenemos que averiguar cuál va a ser la intensidad de sonido de las 3 máquinas. Para eso vamos a multiplicar por 3 aquí a esta intensidad, multiplicamos por 3 y nos da este valor de 0,48 watts por metros cuadrados, que va a ser igual a la intensidad total.
Y con esa intensidad de sonido total que calculamos, que son los 0,48 watts por metro cuadrado, vamos a calcular el nivel de intensidad total a través de esta expresión que tenemos ahí. Bueno, y una vez que tenemos esta expresión, que va a ser 10 por el logaritmo de la intensidad de sonido total dividido la intensidad de sonido de referencia, reemplazamos los valores. Acá tenemos 0,48, que es lo que calculamos aquí, y abajo tenemos la intensidad de referencia, que es 1 por 10 a la menos 12. Las unidades no las ponemos en este caso porque como son iguales en el numerador y en el denominador, se cancelan, se hacen 1. Y bueno, resolvemos esto y nos queda que el nivel de intensidad total es igual a 116,8 decibeles. ¿Sí? Nivel de intensidad total es en decibeles. Entonces ahora, para calcular el nivel de reducción de ruido, como habíamos planteado inicialmente, va a estar dado por el nivel de intensidad total que es producido por las tres máquinas, menos, a este lo vamos a tener que restar, el nivel de intensidad máximo que se puede tolerar, el nivel de intensidad máximo tolerable, que en el enunciado nos habían dado de dato que era 90 decibeles. Entonces acá resolvemos la resta y nos queda igual a 26,8 decibeles, lo cual indica que el nivel de reducción de ruido mínimo que deben tener los protectores tiene que ser, los protectores auditivos tiene que ser de 26,8 decibeles.